Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en un tema que, sinceramente, nos ha robado el corazón y estoy convencido de que a ustedes también les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que siempre nos llena de alegría y nos hace creer un poquito más en el amor, los gestos románticos entre nuestras parejas favoritas. Y es que, prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en un momento absolutamente conmovedor. El título de nuestro vídeo de hoy ya les habrá dado una pista. Kerem Bürsin sorprende a Andercel con un tierno detalle, lluvia de rosas. Sí, han oído bien. Nuestros queridos Kerem y Hande, esa pareja que tanto adoramos y que siempre nos regala momentos para suspirar, nos han vuelto a demostrar por qué son una de las parejas más queridas y admiradas del panorama mediático. Así que, quédense con nosotros, porque vamos a desgranar cada detalle de esta sorpresa que, sin duda, se ha convertido en uno de los momentos más románticos de su relación, un capítulo más en la hermosa historia que escriben juntos. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí y han aterrizado en nuestro canal por casualidad, una feliz casualidad, espero, les invito de corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse. Es gratis y les asegura que no se perderán ni un ápice de nuestras próximas exploraciones sobre el mundo del espectáculo y el amor. Y si ya son parte de nuestra increíble comunidad, muchísimas gracias por estar siempre ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios llenos de cariño. Son el motor que nos impulsa a seguir. Ahora sí, vamos directo al grano, sin rodeos. Kerem Bürsin, ese actor carismático, talentoso y con una mirada que derrite hasta el hielo, conocido por su innegable presencia escénica y su capacidad para cautivar tanto en la ficción como en la vida real, ha decidido sorprender a su amada Andercel de una manera que, honestamente, es digna de un cuento de hadas moderno. Imaginen esto, un día cualquiera, quizás terminando una agotadora jornada de trabajo, o simplemente disfrutando de un momento de relax en la intimidad de su hogar, y de repente, el espacio que los rodea se transforma, se eleva, se convierte en un espectáculo visual de pura poesía y delicadeza. Kerem, con ese toque tan especial que lo caracteriza, esa chispa de genialidad y romanticismo, orquestó una auténtica lluvia de rosas para Hande. Sí, estamos hablando de pétalos de rosa cayendo suavemente a su alrededor, cubriendo el suelo, envolviéndola en un aura de ensueño. No se trata de un simple ramo de flores, no. Esto fue una experiencia completa, un momento cuidadosamente diseñado para dejar a cualquiera sin aliento, para crear un recuerdo imborrable. Los detalles que hemos podido apreciar, a través de las generosas compartidas en las redes sociales, esos pequeños vislumbres que nos regalan, y de algunas filtraciones que siempre surgen cuando hay algo tan especial en juego, nos muestran a Hande visiblemente emocionada. Su reacción es un compendio de pura felicidad, de asombro genuino y de ternura desbordante. Se puede observar en sus ojos el brillo inconfundible de la alegría, esa chispa que confirma, sin lugar a dudas, lo mucho que valora este gesto, lo profundamente que la conmueve. Y es que, seamos sinceros, en un mundo a veces tan acelerado, tan práctico, tan enfocado en lo material, estos actos de amor puro, desinteresado y profundamente personal son un bálsamo para el alma, un recordatorio de la belleza que aún reside en las cosas sencillas. Lo que hace este detalle tan especial y conmovedor no es solo la cantidad de rosas, que seguramente fue impresionante y digna de un escenario cinematográfico, sino la profunda y sincera intención que late detrás de él. Kerem no solo se limitó a comprar un montón de flores, invirtió tiempo, esfuerzo, dedicación y, sobre todo, una inmensa cantidad de amor para crear un recuerdo inolvidable para Hande. Esto nos habla a las claras de una relación sólida, donde la comunicación fluida, el aprecio mutuo y el deseo genuino de hacer feliz al otro son pilares fundamentales e inamovibles. No se trata de ostentación, de querer impresionar al mundo, sino de un mensaje claro, directo y cargado de significado: te amo, eres la persona más importante en mi vida en este momento,
y quiero que te sientas la persona más especial del universo. Y creo, sin temor a equivocarme, que en ese sentido, Kerem ha dado en el clavo con una precisión asombrosa. La elección de las rosas, ese símbolo universal y atemporal del amor, habla por sí sola de la profundidad de sus sentimientos. Y la idea de una lluvia evoca algo etéreo, mágico, casi como si estuvieran protagonizando una escena sacada directamente de las páginas de un libro o de la pantalla de una película romántica. Podemos casi visualizar la escena en nuestra mente, recrearla con los detalles que nos llegan. Quizás han en su hogar, ese espacio tan personal y privado que comparten, o tal vez en algún lugar que tiene un significado especial para ambos, un rincón de su historia. Y de repente, sin previo aviso, sin ninguna expectativa, los pétalos de rosa comienzan a caer suavemente, como una cascada de emociones. El vibrante color, el delicado aroma que impregna el aire, la fragilidad y la belleza de cada pétalo, todo se conjuga a la perfección para crear una atmósfera de ensueño, un momento suspendido en el tiempo. Y la reacción de Ande, ese asombro genuino que ilumina su rostro, esa sonrisa que se dibuja en sus labios como un amanecer, es la confirmación rotunda de que el amor, cuando es real, verdadero y profundo, se manifiesta en gestos tan sencillos en su forma pero tan extraordinarios en su impacto. Es un recordatorio valioso y necesario para todos nosotros de que no necesitamos eventos grandiosos, ni lujos exorbitantes para demostrar nuestro afecto. A veces, un detalle pensado con cariño, con dedicación y con el corazón en la mano, puede tener un impacto muchísimo mayor que cualquier demostración material. Y aquí es donde entramos nosotros, los seguidores devotos, los fans que seguimos su historia con tanto cariño y admiración. Ver a nuestras parejas favoritas felices nos contagia esa misma felicidad. Nos inspira a ser mejores en nuestras propias relaciones, a ser más detallistas, a valorar esos pequeños momentos que, a la larga, son los verdaderos cimientos sobre los que se construye una relación sólida, duradera y llena de amor. Kerem y Ande nos han dado un ejemplo palpable de cómo mantener viva la chispa, de cómo seguir sorprendiendo y enamorando a la persona que amas, incluso cuando la rutina, tan inherente a la vida, podría empezar a hacer mella en la intensidad inicial. Nos recuerdan que el amor es un arte que requiere constante cuidado y dedicación. Este gesto romántico también nos permite reflexionar sobre un aspecto crucial en cualquier relación, la comunicación. Si bien las rosas son un símbolo universal y poderoso del amor, el hecho de que Kerem haya elegido este tipo específico de sorpresa sugiere algo más profundo, que conoce a Ande íntimamente, que sabe que la gusta, que la conmueve, que la hace sentir especial. Y esto, amigos míos, es el resultado directo de una comunicación abierta, honesta y constante, donde se escuchan atentamente los deseos, las necesidades y hasta los sueños del otro. No se trata solo de dar por dar, sino de saber exactamente qué dar y, quizás aún más importante, cuándo y cómo darlo para que el impacto sea máximo y genuino. Es un acto de empatía y de profunda conexión. Además, piensen por un momento en la difusión de este momento. En la era digital en la que vivimos, donde las redes sociales se han convertido en una extensión de nuestras vidas, estos detalles tan personales se comparten, se amplifican y llegan a miles, incluso a millones de personas en todo el mundo. Y lejos de ser algo que expone su intimidad de una forma negativa o invasiva, creo que en este caso particular, ha servido como una fuente inagotable de inspiración. Ha generado conversaciones edificantes sobre el amor, sobre la importancia de las relaciones, sobre el poder transformador de los gestos románticos. Ha recordado a muchos la belleza intrínseca de sorprender a la persona amada, de sacar una sonrisa que ilumine el día. Y volviendo a la protagonista de esta hermosa sorpresa, Ande, su reacción, esa felicidad palpable y contagiosa, es sin duda la mejor recompensa que Kerem podría haber recibido. Es la confirmación indiscutible de que su esfuerzo, su dedicación y su amor valieron la pena, de que logró sacar una sonrisa sincera y crear un recuerdo precioso que atesorarán para siempre. Y es que,
cuando vemos a alguien a quien queremos y admiramos feliz, nosotros mismos nos sentimos felices. Esa conexión emocional, esa empatía que compartimos como seguidores, es lo que hace que las relaciones humanas, tanto en la ficción como en la vida real, sean tan increíblemente especiales y cautivadoras. Ahora, vamos a pensar un poco en los posibles detalles técnicos que hicieron posible este mágico momento, aunque reconozco que no son lo principal ni lo más importante. ¿Cómo se organizó una lluvia de rosas? Quizás se utilizaron sistemas ingeniosos, mecanismos ingenieriles discretos, o tal vez fue un equipo de colaboradores que trabajaron en secreto para crear el efecto deseado. Lo que es innegable es la planificación meticulosa, la dedicación y el esfuerzo que Kerem puso en cada aspecto, por mínimo que pareciera, para que el resultado final fuera verdaderamente espectacular y conmovedor. No fue algo improvisado de última hora, fue un plan cuidadosamente concebido y ejecutado, con el único y noble objetivo de hacer feliz a Ande, de hacerle sentir amada y celebrada. Y es que, en el fondo, este tipo de gestos son la esencia misma del amor romántico. Son esos actos que nos hacen suspirar, que nos arrancan una sonrisa cómplice, que nos recuerdan que todavía hay mucha magia y belleza en el mundo, que el amor verdadero existe y se manifiesta de formas maravillosas y a menudo inesperadas. Kerem Bürsin y Hande Erçel, a través de su relación y de momentos como este, se han convertido en un referente para muchos, no solo por su talento y carisma en la pantalla, sino por la forma en que gestionan su relación, por esos momentos íntimos que deciden compartir con nosotros, permitiéndonos ser testigos privilegiados de su felicidad y de la complicidad que los une. Este evento de la lluvia de rosas es, sin duda, un capítulo más en la hermosa y cautivadora historia de amor de Kerem y Hande, una historia que, para muchos de nosotros, se ha vuelto casi tan importante como las propias series que protagonizan. Y es que, cuando vemos a los actores que admiramos en la pantalla, demostrando en su vida real ese mismo carisma, esa misma conexión profunda y esa misma capacidad para el romance que vemos en la ficción, es algo que nos llena de una satisfacción genuina y nos hace creer aún más en la autenticidad de sus sentimientos. Creo firmemente que este gesto también nos anima a ser más valientes en nuestras propias vidas y en nuestras propias relaciones. A veces, nos frenamos, nos cohibimos por miedo al ridículo, por pensar que un gesto romántico podría ser considerado exagerado, cursi o fuera de lugar. Pero la reacción de Hande, su evidente felicidad y emoción, nos demuestra de manera irrefutable que, cuando un gesto se realiza con amor sincero, con la intención correcta y en el momento adecuado, siempre es bienvenido y profundamente apreciado. La autenticidad es la clave. En resumen, el gesto de Kerem Bürsin de sorprender a Hande Erçel con una lluvia de rosas es un ejemplo perfecto, un epítome, de amor, dedicación y romanticismo puro. Es un recordatorio poderoso y conmovedor de que los pequeños detalles, cuando se hacen con el corazón, con la intención correcta y con una profunda comprensión de la otra persona, pueden tener un impacto emocional y duradero que trasciende cualquier valor material. Ha sido un momento que ha conmovido profundamente a todos los que seguimos su relación con tanto cariño, y que sin duda, se quedará grabado en nuestra memoria colectiva como uno de los gestos más tiernos, románticos y significativos de su historia de amor. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo al hablar de este hermoso momento entre Kerem y Hande. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre el amor, la importancia de los gestos románticos y la contagiosa felicidad que nos transmiten nuestras parejas favoritas. Si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado a ser más románticos, si les ha sacado una sonrisa o simplemente les ha recordado la belleza del amor, por favor, no olviden darle un buen like. Su apoyo, sus me gusta, significan muchísimo para nosotros y nos motivan enormemente a seguir creando contenido de calidad, contenido que les aporte valor y les haga sentir parte de algo especial. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría saber qué les pareció este detalle de Kerem.
Creen que es importante mantener vivos los gestos románticos en una relación, sin importar cuánto tiempo lleven juntos. ¿Han vivido ustedes alguna sorpresa similar que les haya marcado de manera especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con cada uno de ustedes y sentir que construimos esta comunidad juntos. Sus experiencias y opiniones son increíblemente valiosas para todos nosotros. Y para aquellos que aún no lo han hecho, les invito una vez más, con todo el cariño del mundo, a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y les asegura que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las noticias más jugosas, los detalles más fascinantes y las historias que más nos apasionan del mundo del entretenimiento y más allá. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas que disfrutan de las historias de amor, de los gestos tiernos y de esos momentos que nos hacen creer en la magia que todavía reside en el mundo. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cuando subimos un nuevo vídeo, así no se pierden nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más historias y emociones. Hasta luego.